La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Vamos a meternos de lleno a hablar del panorama internacional haciendo eje en Rusia, porque el fin de semana hubo un atentado contra la población civil de una localidad rusa, y esto habla de un dato que para quienes tratan de analizar la política internacional desde los medios convencionales pasa desapercibido porque la propaganda antirrusa y pro-OTAN es muy fuerte, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que precisamente la OTAN está decidida a profundizar el conflicto en Ucrania y llevar al mundo a un borde muy complejo, con tensiones muy fuertes. De hecho, algunos especialistas hablan de, bueno, que hoy más que nunca estamos muy cerca de un conflicto nuclear a nivel global. Vamos a ver si esto es así y qué es lo que está pasando precisamente con la política internacional rusa y también cómo se inserta Argentina en este contexto. Le damos la bienvenida al especialista en política internacional y en geopolítica, Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te saludamos. Buenos días. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Un gusto, Cristian. Bueno, esto es así, la OTAN ha decidido profundizar el conflicto con Rusia y llevar al mundo al borde de un conflicto internacional como nunca antes. Sí, estoy convencido de eso, no desde ahora, sino desde hace ya varios años. Lo que pasa que desgraciadamente la vorágine de los acontecimientos van generando justamente una escalada que va cobrando una inercia de aceleración que ya es... el pronóstico, sinceramente, Gustavo, es bastante pesimista de mi parte, porque creo que la OTAN y este occidente colectivo no hace más que tener errores de cálculo uno tras otro, y el peor de ellos es que hay una especulación por parte de la OTAN, creo yo, según mis análisis, y es que Rusia finalmente no va a tomar la opción nuclear ante una amenaza existencial, porque en algún sentido la OTAN tiene la fantasiosa idea de que en una guerra convencional pueden derrotar a Rusia. Y repito, en una guerra convencional sin el uso de armas nucleares. Yo creo que esto, por supuesto, es un error, porque no considero que incluso en una guerra convencional, a pesar de que la OTAN son 32 países, puedan derrotar a Rusia. Lo que sí es un hecho es que en una guerra convencional Rusia no se lo puede permitir a esa escala, porque generaría nuevamente un enorme sufrimiento y un desgaste que lo llevaría a una amenaza existencial a su supervivencia. El otro día yo lo escuchaba el embajador de Rusia con motivo de la conmemoración del Día de Rusia, decir que si no hubiese sido por la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa y la Segunda Guerra Mundial, que fue lo más cruento que sufrieron en su historia y en el siglo XX, la población de Rusia de hoy tendría que ascender a unos 500 millones de habitantes, se calcula, y son 145. Entonces vos imaginate que demográficamente no hay una pérdida más que pueda tolerar Rusia. Por eso yo creo que justamente ese es el error de cálculo de la OTAN, que creen que Rusia no va a tomar la opción nuclear en última instancia, y creo que el presidente Putin está haciendo gala de una moderación muy grande, pensando en el bien de Rusia y en el bien de la humanidad, porque no se puede prever cuál va a ser la reacción de Estados Unidos ante una demostración nuclear por parte de Rusia, que muchos analistas y altos cargos de Rusia lo están pidiendo una demostración nuclear táctica para lo que se llama escalar para desescalar, o sea, demostrar que Rusia habla en serio, y a partir de ahí, porque especulan, que yo estoy de acuerdo en cierta medida, pero es una apuesta muy grande, estoy de acuerdo en que ellos dicen hay que ver si por una pequeña localidad lituana los norteamericanos, Washington está dispuesto a arriesgar Chicago, Los Ángeles o Nueva York. Así que, pero bueno, la situación es dramática en toda regla, porque estamos hablando de estos temas como algo muy posible.
¿Coincidís con aquellos que dicen que también la escalada del conflicto va a depender de las elecciones en Estados Unidos, teniendo en cuenta cuál es la posición de los demócratas y cuál es la posición de Donald Trump? Sí, totalmente. Yo creo que hay una estrategia rusa que es una guerra de desgaste que le está cobrando muy caro a Europa, en particular en su economía y en cierta medida también a Estados Unidos, pero yo creo que hay una apuesta por parte de la administración en el Kremlin de llegar a noviembre con la práctica certeza del triunfo de Donald Trump. Yo en ese sentido coincido, yo vengo sosteniendo hace tiempo y hace pocas semanas que Tucker Carlson en declaraciones dijo que el triunfo de Trump era irreversible a no ser que lo asesinen. Y yo coincido con esta visión, porque es mucho lo que tiene en juego el complejo militar industrial norteamericano y que lo pondría en jaque Donald Trump. Pero yo creo que el Kremlin está apostando a la llegada a una nueva presidencia por parte del republicano como una última apuesta a la paz, a que esto no escale. Y sin duda a eso se debe justamente a que quieren forzar, porque ¿qué quiere la OTAN? Forzar a que sea Rusia el que ataque primero de una forma contundente a la OTAN para decir, bueno, Rusia es el agresor, nosotros no tenemos alternativa más que invocando el artículo 5 del Tratado Atlántico, declararle la guerra a Rusia. O sea, que ante la opinión pública mundial el malo sea Rusia, que provocó una guerra mundial. Y Rusia eso es lo que está tratando de evitar, por supuesto. Y yo creo que, por supuesto, que esta escalada que genera Estados Unidos y varios países europeos diciendo autorizamos al régimen de Kiev a usar armas ya mucho más sofisticadas, de largo alcance, en profundidad, contra objetivos en territorio ruso, el ataque cobarde que hubo contra los vacacionistas, los veraneantes, en una playa en Sebastopol, que costó la vida de 2 niños y de un par de adultos y más de 150 heridos con munición de racimo sobre una playa, sobre la gente que estaba descansando en una playa en Sebastopol. Y al mismo tiempo, ese mismo día, se dieron ataques terroristas, múltiples ataques terroristas por grupos fundamentalistas islámicos que sabemos que están controlados por Washington en la República de Daguestán, en el sur de Rusia, en el Cáucaso, que provocaron la muerte de más de 20 personas, muchos de ellos policías rusos. Entonces, por supuesto, toda esta escalada lleva a eso, a que por un lado el Kremlin está esperando la llegada de Trump al gobierno para justamente que esto se desactive, esta operación por parte de la OTAN, y la OTAN por su parte escala para tratar de que todo esto se desmadre antes de la llegada de Donald Trump. Y también hay otro hecho que es muy relevante, Gustavo, y yo te lo quiero mencionar en apenas 30 segundos, por si te parece interesante, que aparte hay una serie de sucesos que están ocurriendo que cada vez ponen más en jaque a Occidente, como por ejemplo, que no se le dio toda la difusión y la importancia que tiene la resolución del príncipe Mohammed bin Salman del 9 de junio, de este mismo mes, hace apenas unos días, en que dijo que Arabia Saudita no renueva el acuerdo de 50 años que venció ese día, por el cual se instauró el petrodólar. Esto viene a cambiar la arquitectura monetaria mundial de los últimos 50 años, y yo te diría más, de los últimos 80 años, si vemos en retrospectiva la hegemonía del dólar en el comercio internacional a partir de Bretton Woods. Entonces, esto es todo un castillo de naipes que se le está desmoronando a Occidente, en particular a Washington, lo que hace, por supuesto, que este nivel de desespero haga que cada vez sea más posible un paso en falso que nos lleve a una catástrofe por parte del país norteamericano. Cristian, Daniel Capa, ¿cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Te hago 2 preguntas. Por si tenés la información y tenés datos, ¿se sigue sosteniendo el amplísimo apoyo popular del pueblo ruso a su presidente? Ese es uno.
porque era altísimo el año pasado, cuando Sí, sí, se sí. inició el conflicto con Ucrania. Quería saber si se sigue sosteniendo, si tenés datos por ahí. Y otra pregunta es si tenés repercusiones de Rusia, institucionales o no, sobre la actitud del gobierno de Milei de alinearse directamente con la OTAN y con Ucrania. ¿Cómo se ve eso allí? Bueno, Daniel, dos preguntas sumamente interesantes. En primer lugar, te comento que el apoyo del pueblo ruso a Putin es unánime e inquebrantable, y a mí me tocó, tuve la fortuna de estar viviendo allá en Rusia 2 meses, y justo coincidieron con dos sucesos sumamente importantes, uno positivo y uno sumamente negativo. El positivo fue la elección en Rusia, que lo pude vivir allá, fue muy interesante, y el negativo fue justamente estar presente en el momento, estar en Moscú cuando se dio el feroz atentado y cobarde atentado terrorista en el Crocus City Hall. Ujú. Eh, el apoyo del pueblo ruso hay que mostrarlo en números. Él se llevó el 88% de los votos en unas elecciones donde, siendo que es optativo el voto, no es obligatorio, concurrieron a las urnas más del 77% de los ciudadanos habilitados a votar. También hay que decir que hubo una migración importante del voto histórico del Partido Comunista de la Federación Rusa, que es la segunda fuerza política, y hubo una migración de votos fieles del Partido Comunista hacia el presidente Putin, poniendo de relieve por encima de su pertenencia ideológica al Partido Comunista el interés nacional y el sentir el liderazgo de Putin como aquel que está conduciendo a Rusia no solo a la grandeza, sino también a una lucha por su seguridad nacional y su supervivencia. Y el único grupo político que se podría denominar como liberal pro-occidental es el partido Novy Lyudy, Nueva Gente, que cosechó algo así como el 3% de los votos. Las otras opciones, el Partido Comunista y el partido... y el que era de Vladimir Zhirinovsky, demócrata, bueno, se me fue ahora el nombre de la cabeza, perdón, pero son todos partidos de tendencia patriótica. O sea, entonces con esto lo que te quiero decir, Daniel, es que el componente pro-occidental, si lo llevamos a números electorales, en Rusia es algo así como un 3-4% de la población. Recordame, Cristian, ¿cuándo Y fueron las elecciones? las elecciones fueron a finales de marzo. Yo regresé a fin de marzo acá. A mediados de marzo fueron 3 días, si no me equivoco, 15, 16 y 17 de marzo. O sea que son súper recientes. Sí, sí. Claro. Esos números son más que contundentes. Y te digo sinceramente, Daniel y Gustavo, en Rusia hay que buscar con lupa al ciudadano que te diga, no, yo no voté por Putin, porque prácticamente 9 de cada 10 votaron por el presidente Putin. Y la única disconformidad que hay para con la administración de Vladimir Vladimirovich es un grupo también un poco minoritario, pero no tanto, porque yo conozco mucha gente en Rusia, tengo muchos amigos, mucha gente querida, y gente muy moderada que está diciendo, ¿para qué tenemos las armas nucleares si no las estamos usando ante la amenaza que nos está haciendo la OTAN? O sea, la ciudadanía rusa tiene claro de qué se trata esto. Ellos tienen en claro que esto es una amenaza existencial contra su país, que el plan de Occidente es, si logran derrotar a Rusia, es que el paso siguiente sea desmembrarlo en 20 o 30 estados pequeños a los que puedan quitarle sus riquezas, estando al mando de pequeñas oligarquías locales corruptas, como sucedió en Latinoamérica hace 200 años. Entonces, la única disidencia que yo marcaría es los que le piden mayor dureza a Putin. Eso es lo que muestra la desinformación en Occidente cuando dicen que Putin es un loco, un guerrerista. No, Putin es un moderado. Hay quien lo corre por izquierda, digamos. Totalmente, sí, pero de hecho hay funcionarios, o sea, diputados de la Duma estatal, que sería la Cámara de Diputados nuestra,
que dicen hay que escalar para desescalar y hay que hacer una demostración de fuerza con armamento nuclear táctico, que es armamento nuclear de baja potencia, contra un objetivo de la OTAN, ponerle una remota base en el Ártico noruego, por decirte algo. Y bueno, y a ver si Estados Unidos, como contrapartida, va a hacer un ataque contra Moscú que a su vez le cueste perder Chicago, perder Los Ángeles, ¿me entendés? Eso es lo que están pidiendo en Rusia. El decir, Estados Unidos está jugando al póker con esto y Rusia está jugando al ajedrez. El tema es que es una apuesta demasiado grande que yo creo que hoy por hoy el presidente Putin todavía no está de acuerdo con hacerlo. Y con la segunda pregunta que me hacías, Daniel, voy a citar las declaraciones del embajador Dmitry Feoktistov, que es el embajador ruso en la Argentina, cuando dijo que, no me acuerdo sinceramente textual, pero algo así como que las decisiones del gobierno argentino generaban mucha desilusión por parte del Estado ruso, porque hay que recordar que los dos países tienen una relación bilateral que data de hace 140 años, cuando el presidente Julio Argentino Roca era el primer mandatario argentino y Alejandro III, el emperador ruso, estaba al mando del imperio ruso por aquel entonces. Desde ese momento hasta ahora solo han habido muestras de solidaridad, de afecto y de amistad por parte entre ambos pueblos y por parte de Rusia en particular durante la Guerra de Malvinas, acompañando posteriormente nuestros reclamos soberanos por nuestras islas, cuando fue la epidemia de COVID con las vacunas que salvaron innumerables vidas en nuestro país. El equipo de rescate ruso, de búsqueda y rescate, cuando fue el tema del Ara San Juan, fue el primero en llegar y el último en irse a aguas argentinas. Entonces todas esas cosas no hay que soslayarlas ni olvidarlas. Bueno, eso hace este hombre que está en la Casa Rosada, desgraciadamente, y para Rusia implica, hoy por hoy Rusia también está entendiendo, o quiere entender, por lo menos tener una mirada optimista y decir, bueno, una cosa es el presidente, otra cosa es nuestro cariño por el pueblo argentino, que yo sé de primera mano que nos quieren muchísimo, pero bueno, cuando Milei habla de regalarle estos aviones Super Etendard u otras cosas, por supuesto que estos son palabras mayores y genera una molestia y una incomodidad por parte del Kremlin, que yo creo que, no sé, hay que ver cómo resultan las cosas, pero esas declaraciones que hizo hace algunos días Adorni, diciendo que solo se iba a mandar ayuda humanitaria y que bajo ningún punto de vista tenían previsto mandar ni armamento, ni personal, ni nada, reculando en chancletas con las mismas palabras sobre las mismas palabras de Milei. Yo creo que tal vez haya prevalecido la razón, tal vez algún asesor del que carecían antes haya sido escuchado y les haya hecho ver que esto no era inconducente y que Argentina tiene mucho más que perder que de ganar haciendo este apoyo a Kiev, que no es ni más ni menos que responder a los caprichos ignorantes del presidente y también a la hoja de ruta que le trazó Jacob Sullivan, el asesor de seguridad nacional en Washington, cuando fue de visita como presidente electo Javier Milei. Pero bueno, pone de relieve eso por encima de los intereses nacionales. Cristian, como siempre, muy claro, contundente, dando cuenta de lo que está ocurriendo en el plano geopolítico y teniendo en cuenta también cuál es la posición argentina en este contexto. Vamos a seguir en contacto, te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes y siempre a disposición, un placer. Así escuchábamos al especialista en política internacional, Cristian Lamesa, aquí en La Periferia. La Periferia. Comunicación de la comunidad organizada.